después del anuncio de la cuenta presidencial de Gabriel Boric, la última, y estamos con Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal, Roberto? Bien, ¿y tú, Quique? ¿A ti te tocaron, cuando asesoraste en el Congreso, mucho cuenta? Un montón. Y como el Congreso es como el dueño de casa, nos daban invitaciones para asistir. En el fondo ¡Qué envidia! No, pero es choro. Yo fui a varias cuentas públicas, claro que me ponía arriba, en el fondo, en la galucha. En la galucha. Pues esa galucha es como para invitaciones del Congreso. Antes iba más gente que gritaba, ¿no? Sí, no sé si el año pasado, o sea, si este año... No sé si la transmisión es más cuidadosa. Pero ahí me tocó escuchar gritos fuertes. Sí, pues yo me acuerdo que era común, era como parte del día. Ahora, eso se daba más en las cuentas públicas de Piñera, en el fondo. Ya. Porque en general, y esto hay que ser súper transparente, en el fondo no es visceral mi comentario. En general son manifestantes del Partido Comunista o de sectores además así. Además puede tener entrada. Claro, porque cada parlamentario tiene derecho a una o dos entradas, ya. ¿cachai? Y ahí va la claque, la barra brava. Exactamente. Y de hecho, me acuerdo de un año perfecto que estaban todos sincronizados, porque cada 20 minutos se levantaba un pelado a gritar algo. Oye, hablamos la mañana, yo dije que no era obligación ir al Congreso para la cuenta pública. Tú me mandaste un WhatsApp, no lo alcancé a leer, y ahora precisemos, para que todos aprendamos, me incluyo, ¿es obligación o no? Yo entiendo que sí, porque es una sesión del Congreso pleno. Ya. De hecho, fíjense ustedes... Salvo por alguna enfermedad... Claro, o sea, puede haber excusa. Claro, lo que no tengo claro es si hay sanción por faltar, en el fondo, porque como no es un día sábado de partida y es una sesión extraordinaria, no sé si es parte como de la dieta. Entonces puede que no haya ninguna sanción por faltar, pero en el fondo ellos tienen que ir porque es una sesión plena del Congreso pleno. Y si ustedes se fijan, al principio de la sesión hay una cuenta, en el fondo. El presidente del Senado habla y dice, el acta de la anterior sesión de Congreso Pleno sea aprobada. Y fíjense ustedes que el año pasado y este año hubo un pequeño abrupto. Lo de Kaiser, exactamente. Sí, que el año pasado sorprendió a mucha gente. Fue una cuestión bien doméstica. Porque es una cuestión muy protocolar que dice, se aprueba el acta y siempre se ha aprobado. Y el año pasado se aprueba el acta y se escuchó ¡no! Y no se sabía bien qué pasaba al fondo. ¿Ya? Y después se supo que era Kaiser que se negaba. Por supuesto, las cámaras creo que no lo enfocaron al fondo. Y puede hacerlo. Y puede hacerlo porque el acta se pone a disposición de los parlamentarios. Y ayer hizo lo mismo. Entonces ayer hizo lo mismo, pero era como la segunda parte. Y por eso ayer lo manejó bien el senador Osandón, presidente del Senado. Porque lo que hizo Kaiser fue no aprobar el acta del año antepasado. El año pasado no aprobó el acta del año antepasado. Porque lo que él está proponiendo es que haya un reglamento del Congreso Pleno, porque no existe. Entonces el Congreso Pleno se rige por el reglamento del Senado. Y eso algunos diputados, como un matrimonio, que el gallo del registro civil se ponga a hablar de las reformas que tiene que hacer del matrimonio, y tú estás en la ceremonia. Todo está el ritual simbólico, pero ya, en fin. Entonces ayer se escuchó un nuevo no, y ahí Osandón dijo al tiro, la solicitud del senador Kaiser, o sea, del diputado Kaiser, si nadie la objeta, pasa a comité de la Cámara del Senado. Y con eso se solucionó el tema. Y dijo, y se dan por aprobada entonces la acta del año pasado y la de este año. Ya. Oye, estuve en la mañana con Pierina Ferretti, que es una intelectual del Frente Amplio. La escuché. Está a cargo, ¿no? Camino para acá. Ya. Y me quedo dando vuelta un ejercicio que hacen ellos intelectual de decir, miren, la Concertación nunca fue socialdemócrata, la nueva mayoría fue, pero poquito, porque no lo alcanzó a durar, y como que nosotros estamos encarnando la verdadera socialdemocracia, que es una buena vuelta de giro para descontaminar la palabra socialdemocracia, que le provocaba mucha tirria al Frente Amplio antes de ser gobierno. Oye, qué bueno que me planteaste este tema, porque yo lo venía escuchando y si hubiera estado en el panel con ella, yo la habría contradicho. Pucha, es un poco mala onda, en el fondo, contradecir a alguien que ya no está. Sí, pero es una crítica política, ¿no? Sí, exacto. O sea, una crítica más bien al concepto. Sí. No, yo creo que Pierina se equivoca porque, claro, ella dice, o sea, su argumento es histórico. Ella dice, claro, la socialdemocracia de la Concertación no tenía nada que ver con la socialdemocracia de la posguerra, ¿cierto? Claro. De los estados de bienestar cuando partieron los países nórdicos, etcétera. Sí, pero
Los conceptos políticos hay que, ¿cómo se dice?, estudiarlos o hay que llevarlos a la práctica en el tiempo real, no en el tiempo pasado, en el fondo. Claro, alguien también puede decir el conservadurismo del siglo XXI es muy distinto al conservadurismo del siglo XX. Entonces, si uno pesca, no sé, por el Partido Conservador inglés, alguien podría decir Cass no tiene nada conservador, ¿cachai? O Kaiser no tiene nada libertario. De hecho, acá mismo se plantea esa crítica, si Kaiser es libertario o no, por ejemplo, si está a favor o no del aborto. Claro. Pero la verdad es que la socialdemocracia hoy día en Europa es muy distinta a la socialdemocracia de la que habla Pierina, en el fondo. Y de hecho, si uno mira el Partido Laborista Inglés, si uno mira, no sé, incluso el PSOE. El PSOE español. Son mucho más parecidos a lo que es a lo que fue la Concertación y a lo que fue la nueva mayoría de lo que es el Frente Amplio hoy día, en el fondo, que es más parecido a Podemos en España, en el fondo a los partidos más de izquierda en Inglaterra. Ahora, el presidente en la primera parte del discurso analiza políticamente los primeros días, claro, y es un reconocimiento que hubo un cambio de timón gigantesco. Entonces, el cambio de timón para algunos les da tirria porque dicen, no, acá son oportunistas y no piensan lo que están haciendo y cuando puedan hacer van a hacer lo mismo que hicieron antes, etcétera. Pero también hay una reflexión respecto de que si no hubieran cambiado, esta cosa no andaría mejor de lo que está, asumiendo que no está bien. Digo, la situación del país, crecimiento económico, delincuencia. Si no hubieran cambiado, tú dices, dentro del oficialismo, dentro del si hubieran gobierno. seguido obtusos con su idea de la primera constitución, que la gente le pegó un mazazo gigante porque no estaban de acuerdo con lo que proponían ellos. Y a mí me preocupa también, insisto, es una crítica política a Pierina, que no está presente, pero una crítica política también al Frente Amplio. Pierina hoy día lo dijo acá en la radio, en el fondo nos dimos cuenta que teníamos que ir más despacio. Un poco lo mismo que dijo el presidente después del... que fue muy criticado porque como que no nos entendieron nuestras buenas ideas, ya en el futuro cuando sean más inteligentes nos van a entender. Y Pierina dice, tenemos que ir más lento, etcétera, que al parecer es la postura de No 21. Esa postura yo la encuentro un poco distinta al discurso del presidente de ayer, ya que al principio hace una apología del estallido, ¿cierto? Dice, efectivamente... Habían cosas que había que cambiar, pero después dicen, no todo estaba mal tampoco, ¿cierto? Y ahí hace una apología a los 30 años, ¿cierto? Y ahí una postura mucho más socialdemócrata, si quieres, mucho más cercana a la nueva mayoría, a la Concertación. Pero yo no sé si esa postura es compartida por el resto del Frente Amplio o por ejemplo, las figuras tipo Nuevo 21, en el fondo. Claro, lo que pasa es que en el Frente Amplio, como decía la misma Pierina, hay distintas maneras de ver el mundo dentro, algunas más de izquierda, otras más de centro izquierda. Pero el tema ayer, el abrazo, por ejemplo, el abrazo de Boric con Bachelet, es bien simbólico de una continuidad entre ese gobierno de nueva mayoría con el Frente Amplio. Es que insisto, pero es Boric. No sé si es el Frente Es Boric. Amplio. Vamos a ver cuánta gente sigue a Boric ahora. Acuérdense que Boric fue pasado al Tribunal Supremo de su partido. En ese tiempo no era el Frente Amplio, pero hoy día es parte del Frente Amplio, que era Convergencia Democrática. Convergencia Social, perdón, porque Boric estuvo en el acuerdo por la paz y la nueva constitución de noviembre. Que fue un acuerdo que lo tomó él por sí mismo. Él por sí mismo. Claro, entonces, y ahí cuando Giorgio Jackson dijo, nosotros estuvimos alineados desde el primer momento del proceso constituyente, no. Boric estuvo alineado. Así es. Y también... no, pero Revolución Democrática creo que firmó. ¿No firmó? No fue Común el que firmó. Porque un partido del Frente Amplio que firmó. Sí, pero por lo menos no había nadie de Revolución Democrática y estaba Boric por sí solo. De hecho, tiene la firma solo. Sí, el firma solo. Pero era Convergencia, no era Revolución Democrática. Convergencia, más encima lo pasa al Tribunal Supremo, el partido que él mismo fundó. Y de hecho, Sharp se sale del partido por eso. Claro. Porque nosotros nos colgamos con esto. Y Boric no era la primera vez que tenía esta tónica un poco más moderada. Cuando Piñera asume, arma 3 o 4 grandes mesas de trabajo transversales. Una era sobre infancia, me acuerdo. Sí. Otra era sobre seguridad, etcétera. Y Boric participó en una. Era una para cambiar el Sename. Exactamente, claro, la infancia. Y Boric va y provoca toda una polémica dentro de la izquierda, de su izquierda, más diciendo por qué va a donde te invita Piñera. Claro, porque efectivamente la lectura o el acuerdo del Frente Amplio o de Convergencia en ese momento de Revolución Democrática fue no vamos a participar de las mesas de Piñera. Claro, ahora vamos a ver, porque ya un poco majero, llevamos 4 años hablando de las volteretas, de los cambios, la cosa con guitarra, etcétera. Pero lo que se va a ver ahora y se puede comprobar es si la postura de Boric, por lo pronto él y por lo pronto el grupo que él va a tener a cargo, porque él va a ser el líder del Frente Amplio,
va a comulgar con las mismas ideas que tiene hoy día, que es la buena política, el acuerdo, el consenso, porque eso es lo más parecido a la Concerta. Vamos a ver si la guitarra se la lleva para la casa o si la deja en la moneda. Que todo esto, dejaron una guitarra en la moneda, el gobierno Piñera que dejó una guitarra en la moneda después del 11 de marzo. Que nadie sabía si era el ministro Osa que tocaba guitarra o parece, como decían que era el ministro Blumel, pero que una guitarra. Sí, porque de regalo más. ¿De qué regalo? Yo pensé que se les había No, parece que la dejaron de regalo porque otra cosa con guitarra. No resultó bien porque ya fue, los primeros años fue la perorata, el mantra del Frente Amplio. Pero efectivamente hay que ver cómo se va a comportar el Frente Amplio y cómo se va a comportar Boric siendo oposición. Si porque también, ojo, que otra cosa es sin guitarra. Por eso te digo, no solamente con guitarra. Si se lleva la guitarra para la casa, si se la lleva digamos, a la sede de su partido o si la deja en la moneda, al fondo. Claro, porque si pierden el poder es otra dinámica, el poder tiende a amalgamar. Sí, o sea, la moneda, uno se olvida de tantas peleas y dice, ya, tenemos el poder, qué rico, distribuyamos los cargos. En cambio, cuando estáis ahí en la intemperie política... Es la irresponsabilidad. O sea, es muy cómodo ser oposición porque uno puede ser irresponsable. Y lo mismo le está pasando hoy día a los libertarios, le está pasando al Partido Republicano, que han sido, o sea, que no sé, tiran cosas al voleo, al fondo, porque es muy fácil criticar todo, ¿cierto? Es distinto cuando uno está en la moneda. Pero ojo con algo, también hay que tener claro que, o sea, el presidente lo dice ahí en su discurso, sí, nos dimos cuenta que no estaba todo mal, ¿cierto? Hace una apología de los 30 años, pero también dice que el proceso constituyente de alguna forma no está terminado. ¿Ya? Claro, porque lo dice sugiere indirectamente. Que no es un fracaso. Que no fueron un fracaso los dos momentos constitucionales, que se aprendió, que habían cosas que había que cambiar. Entonces, acá yo también hago una lectura de que si el presidente el día de mañana está en la oposición, va a tratar de liderar un nuevo proceso constituyente. Esto, a mi juicio, no se ha terminado. Hay que ver también, bueno, estamos dando... Falta todavía para que Boric se vaya, pero no tanto, y la cuenta pública te da pábulo para pensar cuál va a ser el rol que va a cumplir Boric en la política nacional. Hablábamos en la mañana, tipo... sumamente joven, o sea, tiene años, décadas por delante, si quiere él, por cierto, pero estoy pensando no a largo plazo, ni tampoco estoy pensando sí, bueno, hay que analizar si él quiere ser presidente nuevo, claro, eso está sobre su conducta en los 4 años que va a estar de franco, por decirlo de alguna manera, de civil. Pero, ¿cómo te imaginas a Boric en los primeros 2 años? ¿En qué lugar? ¿Dónde va a estar parado? Va a depender mucho de quién esté gobernando, si hay un gobierno de continuidad o no. Lo más probable, al menos eso indican todas las encuestas, es que sea un gobierno de oposición a Boric. Entonces ahí Boric se convertiría sin duda en el líder de la oposición a ese gobierno. Y depende también quién sea ese presidente de derecha. Claro. Si es Matei o Kast, no es lo mismo. No es lo mismo, exactamente. No es lo mismo. Oye, y claro, y es interesante. Mira, voy a hacer un pequeño spoiler. Hoy día me toca grabar una columna para un espacio que tú conoces muy bien, que se llama What's News. Claro. Y de hecho mi columna ya la tengo más o menos, me falta grabarla, nomás la tengo más o menos diseñada. Y termino mi columna diciendo que efectivamente el discurso de ayer es como el primer discurso de Boric 2.0. Claro. Yo creo que se puede leer también en una lógica de campaña prepresidencial. No sabemos cuándo, no sabemos si es 2029, si es 2034, más adelante, pero es un discurso que tiene un yo vuelvo, en el fondo. O sea, indirectamente, tiene un comeback, tiene una idea como de, y tenemos que estar todos unidos, esto no se termina aquí. Bueno, Tatiana Clima lo dice muy bien en la columna del Mercurio, ya fue la jefa comunicacional de Boric durante harto tiempo, dice, lo de ayer, Boric no se despide, se prepara. Exactamente. Se prepara para volver. Ahora, el peso de ser líder de un sector durante 4 años sin el poder es pesado, porque todas esas lealtades, uno piensa, esas fidelidades que en la política son súper volátiles. O sea, toda la gente que se va a quedar sin pega ahora le van a cobrar que hay que volver luego al gobierno, si así es la política. Sí. Entonces, es distinto cuando estás en la moneda que cuando no estás. Sí. Y entonces él va a tener que mantener un discurso que el Frente Amplio le haga sentido en términos de cuán izquierda, cuán o menos izquierda son, porque esa es la disyuntiva siempre el Frente Amplio. Y por eso también Pirina dice lo que dice, en el fondo, porque hay mucha gente hoy día que se da cuenta que estas recetas tan izquierdistas, en algún momento, acuerda, el Frente Amplio se consideraba incluso a la izquierda del Partido Comunista. Claro.
Entonces esas recetas no cajaron hondo, se vio para la propuesta constituyente. Hoy día quien lidera las encuestas del oficialismo es Carolina Toá, que representa al mundo socialdemócrata, que representa esta concertación o esta izquierda más moderada. Entonces algunos dicen, no, después de que el Frente Amplio deje el poder y vuelva a la oposición, tenemos que ser como la continuación de la socialdemocracia, como la nueva mayoría. Ahora Boric le va a costar alternativa. resarcirse todo lo que ha dicho durante estos 4 años. Digo, No, yo creo que él va a mantener un tema. bueno, puede ser que debiera. salga y ahora le guste Venezuela. Por supuesto que no. No, la pregunta es qué tan responsable va a ser como oposición, si va a mantener la guitarra o no. Esa es la gran disyuntiva. Claro, porque todos los discursos de él, y ya no es arqueología tuitera, es arqueología política de lo que ha dicho él. Cuando confesó, dijo que con Piñera se le había pasado la mano cuando murió el presidente. Y que lo reconoció como un gran demócrata, de Tom y Lomo. Y ante un auditorio. Foro, sí, o sea. Y ayer también habló el presidente Piñera. Claro, ese reconocimiento que hizo él esa vez, como decir, nosotros como oposición, la verdad que nos pasamos 4 pueblos. Entonces eso fácilmente ahora, sí, se empiezan a pasar 4 pueblos con el presidente que sea. Ahora sí ayer, van a tener... ayer también en la parte que habla de la Constitución dice, nos equivocamos porque pretendíamos una Constitución que no reconociera a cierta gente. Claro. Reconociendo que la primera propuesta no reconocía las ideas de derecha, en el fondo, que estaban ausentes, que era demasiado partisana hacia la izquierda, y también la crítica que se hace al segundo proceso, que era demasiado partisano a la derecha. Ahora, si Kast es presidente, que es probable, bien probable, igual que Matei, son los dos bien probables, creo que va a ser distinta la postura que tiene el Frente Amplio. Yo creo que se van a tender a radicalizar con Kast, no así con Matei, creo. Puede ser, y de hecho por eso yo siento que a algunos en la izquierda les conviene que sea Kast. Claro, si vamos a perder, que perdamos con los que nos conviene, y yo creo que les conviene más Kast. Claro, porque tienen más, porque recuperan el ethos. Matei, que es más moderado. Claro, y pueden polarizar con más sentido. Pueden polarizar, exactamente. Claro, porque no me imagino una posición endeble con Kast en el poder. Van a depender las composiciones del Congreso, porque si la derecha gana el Congreso, claro, van a poder chistar, pero no van a poder decidir. Pero sí, en una situación como esta, yo creo que le van a negar el sal y el agua a Kast. Así es. Oye, y también, y Boric tiene otro problema, que se le abre también un flanco interno. O sea, por supuesto, los flancos en 4 años pueden ser miles, porque lo único que sabemos es que Boric no va a ser presidente y tendemos a creer que va a querer volver. Todo lo demás... Claro, que le quedan 4 años para volver. Y puede ser oposición, entre comillas, a Toá, o sea, si Toá está en el poder o quien sea, pero lo que sí sabemos es que él se va a convertir en un actor importante en la oposición o en la continuidad, pero se le habla un flanco interno, sobre todo si son oposición. Y es Bodanovich. Claro, Tomás Bodanovich. Los croatas. Claro, y La guerra eventualmente croata. podemos tener una primaria Croata. así como hoy día se habla mucho de la posible segunda vuelta germánico-alemana, algo así, eso que le encanta a Pepe No, Out. imagínate que en un futuro Max Luxi se le ocurra correr en la presidencial. Mira, Triple bueno. croata. Estaría bueno, ¿eh? Bueno, los croatas son una colonia muy importante en Chile, Sí, pues, muy indudablemente. Oye, pero tiene tiempo Bodanovich, si lo van a ir a buscar o no van a ir a buscar, si Boric... Yo tengo la sensación que los presidentes tienen que ser como al tiro de nuevo presentarse, porque Boric puede decir, no, espero 8 años, pero están ahí en el congelador y siempre como un elefante en la estantería. Po. Le pasó un poco a Frey, A Lagos, a Lagos también, se fue que son enfriando como la eternos cosa. candidatos, Piñera, Bachelet. Bachelet, ¿para qué decir? Ya iba por la tercera. Sí. No, estoy pensando en la lógica de esperar 4 u 8 años, porque Claro. Piñera siempre esperó 4 en el fondo. Claro, y depende también de los liderazgos. Si hay ausencia de liderazgo, generalmente los nombres conocidos surgen. Si está Bodanovich bien aspectado, claro, hay un problema para Boric. Es un problema para Boric porque todo parece indicar, puede pasar muchas cosas en todo este tiempo, pero todo parece indicar que Bodanovich va a seguir haciendo una buena gestión en Maipú. Maipú es una de las comunas más grandes de Chile. Bodanovich es un tipo que también es bien interesante como candidato, en el fondo, Claro. porque es joven, le habla a una audiencia bien Totalmente grande. socialdemócrata. Es más socialdemócrata que... O sea, Bodanovich debería estar en el Partido Socialista. Absolutamente. Y de hecho puede que decante sea. Y ojo, Claro. y Boric también, insisto, si yo separo lo que es Sí, Boric, po. Bodanovich de lo que es el Frente O sea, Amplio. Boric perfectamente en el futuro podría ser el líder del Partido Socialista, Sin ninguna unido con el duda. Frente Amplio. Si lo que pasa es que dentro de la base del Frente Amplio son más chúcaros con la historia.
con los socialistas, el PPD. Porque hay que matar al padre, si eso es algo, Claro. algo muy tribal, algo muy de la generación, en el fondo. Piensa tú que muchos del Frente Amplio, una gran mayoría me atrevo a decir, son hijos de la Concertación. Los Grau, los Crispi, los Boric, Claro. los Banuich, etcétera. No, Banuich creo que viene de una familia derecha, pero igual son hijos de la elite, etcétera. Pero hay que matar al padre. Eso le pasó al MAPU en su momento, le pasó a la Falange con respecto al Partido Conservador, y hoy día le está pasando, le pasó a Bópoli. Bópoli también viene de muchos dirigentes que vienen de la UDI en el fondo, y matar al padre es como un ethos muchas veces en las ideas políticas, y muchos cuando van creciendo se dan cuenta que no, que en verdad más que matar al padre, ahora me convertí yo en el padre. O sea, hay que arrancar que me maten, más que... Pero el problema es que el Frente Amplio tiene dos almas. Está esa alma que viene Sí, de la Concertación, de la nueva mayoría, y la otra que es más izquierdosa. y el alma identitaria. Claro. Y esa alma identitaria no es menor. Claro, que podrían estar en el PC algunos sin problema. Tal como Camila Vallejo podría estar en el Frente Amplio sin problema. Claro, y no solamente el PC, sino en partidos verdes, partidos ecologistas, Claro. partidos incluso de minorías sexuales, porque son súper identitarios. Persiguen causas como de minorías o de nichos, ¿ya? Que los partidos históricos de izquierda no son así. Po. No, exactamente. El socialismo ni el comunista no son identitarios. Ahora No. los comunistas se han puesto más identitarios, pero Pero el Partido Comunista siempre fue un partido súper conservador. trabajadores, los obreros, El la Partido clase Comunista obrera. estaba muy en contra de las minorías sexuales, por Claro, ejemplo. sí, pues eran beatos. Exactamente. Y tenían que darse permiso para casarse entre las O sea, bases. ahora, o sea, el caso más emblemático, el de Bunster, hoy día se cambió el apellido, en el fondo. Sí, pues era el O sea, hijo de Bolodia. era Teitelboim, ahora es Bunster. Claro. Claudio Bunster. Claro, Que era Claudio Teitelboim hasta que se dio cuenta que su padre biológico era Bunster. claro. Y eso era porque Bolodia tuvo un atado. No Sí, nos vamos no. a meter ahí, pero. Ya. Oye, Roberto Munito, un millón de gracias. Roberto, analista político, director de Administración Pública de la UNAP. Bueno, vamos a ver, subió 5 puntos Boric en la academia, después que la midieron en la misma cuenta Sí. pública. Es que Boric, 30 segundos. Las cuentas públicas, esto también viene en West News, también es un spoiler. Las cuentas públicas son 3 discursos en uno. Hay una cuenta pública que es lo que se espera, en el fondo, que es lo que hemos hecho, pero también son un asunto programático de lo que viene hacia adelante. Claro. Que en verdad la cuenta pública no debiera hacer eso, pero lo ocupan porque es más rentable, genera más aplauso. Y un tercer discurso, la parte semántica, la parte más poética. Y Boric es muy bueno para eso. Muy bueno. Sí. Estás escuchando